Bueno, buenos días a todos. Soy Rodrigo Alonso. Estamos largando en 3 minutos. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Están? Buen día. Buen día, profe. Buen día, ¿qué Buen tal? día. Bueno, hoy vamos a introducirnos en lo que entendemos como los sistemas de medición. Fíjense que no hablamos de medición a secas, sino de sistemas de medición. Y nos vamos a detener un segundito acá porque vamos a entender la medición como un proceso. O sea, la medición no es simplemente un acto o una tarea, sino que es y que solamente interviene una persona, sino que hay un conjunto de variables que intervienen. O sea, si vamos a la definición de sistemas como un conjunto que interactúan para una acción que vamos a llamar medición. Y un poquito lo podemos asociar a un proceso, a lo que vimos en la unidad anterior. O sea, la medición de por sí es un proceso donde también hay M's que contribuyen al resultado. O sea, inclusive habíamos hablado que la medición también la podemos pensar como una de las 6 M del diagrama de Ishikawa. Entonces, hasta ahora asumíamos como la medición como un concepto absoluto, como que era algo inoperable, como que era algo que no tenía ningún tipo de error, no tenía asociada ninguna, o sea, no influía en el sistema. Pero en verdad vamos a ver que sí, que la medición influye en el sistema, o tenemos que asegurarnos que esa M, que llamamos medición dentro de las 6 M, no afecte a la conclusión que nosotros sacamos respecto a un proceso. Y a la vez tenemos que garantizar que los resultados de lo que es una medición sean comparables entre sí, como cuando decíamos, bueno, un proceso tiene que ser reproducible, o sea, que aporte los mismos resultados, y esos resultados los asociábamos a parámetros estadísticos del proceso. Bueno, acá vamos a ver que nos vamos a tener que introducir en los procesos de medición y garantizar que esas mediciones que nosotros hagamos sean trazables y que la medición que hagamos con respecto a una característica de calidad sea confiable y reproducible entre distintas piezas. Cosa que el resultado que me arroje sea veraz y me indique realmente cuánto realmente me da del resultado, cuánto realmente es ese resultado, para saber si cumple o no los requisitos. Vamos a aproximarnos a lo que son los conceptos generales de la metrología, lo que hablábamos como la ZM.
Muchos de los instrumentos que hay acá, seguramente por ustedes, no me cabe duda que son conocidos. Acá tenemos un multímetro, acá tienen un micrómetro, acá tienen un pie de rey analógico y acá uno tiene digital. Acá tienen una pequeña balanza, acá tienen un termovibrómetro, acá tienen un amperímetro, ¿tá? Acá tienen también multímetros distintos. Es decir, podríamos seguir nosotros llenando esta pantalla de dispositivos, de lo que también la norma habla como los dispositivos de seguimiento y medición. Y seguramente muchos de ustedes habrán trabajado en sus trabajos con distintos tipos de... Estos son los básicos, digamos, pero hay un montón. Hay cosímetros, hay caudalímetros, en fin. Tenemos una amplia gama inclusive dentro de lo que es dimensional, hay goniómetros para medir ángulos, o sea, hay un montón de variables que tenemos, hay rugosímetros, es decir, para distintas características de calidad se han fabricado distintos dispositivos de seguimiento y medición que mediante su uso apropiado, su uso adecuado, me permiten establecer con cierto grado de confianza y con cierto grado de exactitud y precisión, pueden ser los términos que vamos usando, con cierto grado de exactitud y precisión, vamos garantizando que esa medida que nosotros estamos tomando se corresponda con la realidad. Pero, de vuelta, otro tema que tenemos que dejar en claro y que ustedes se vayan dejando llevar por este concepto es que la medición es un sistema, o sea, en la medición hay un sistema y hay un conjunto de partes que interactúan durante esos procesos, temperatura, el mensurando mismo, que es lo que yo estoy pidiendo, la calidad propia del instrumento, la temperatura, las condiciones ambientales. Es decir, la medición es un proceso. ¿No? Entonces, si ustedes recuerdan la definición del proceso que vieron con Martín al principio del curso, que era un conjunto de partes interrelacionadas que transforman una entrada en una salida, la medición la podemos pensar como que tenemos todo un conjunto de factores o de partes intervinientes. Va a haber un método, va a haber un ambiente de trabajo, va a haber una mano de obra, va a haber una maquinaria que va a ser el mismo instrumento y va a haber el mensurando. Entonces, eso las podemos pensar como distintas X que me van a dar una Y, un resultado, una medición. Y habrá ciertas X que influirán más o menos para ese resultado. Por lo tanto, la medición, como la fabricación es un proceso, por ejemplo, yo fabrico esta balanza. Hay un montón de operaciones internamente que contribuyen a la variabilidad de este proceso para distintas características de calidad. La más importante es que me arroje el peso. Pero para medir, si yo quiero medir, evidentemente también es un proceso, como es un proceso de fabricación de una barra, como es el proceso de fabricación de un aceite y tiene distintas características de calidad. La medición es un proceso. Y como todo proceso, tendrá su variabilidad inherente. ¿tá? Y estará mayor o no, más o menos cercano a un valor, al valor real de lo que estoy midiendo. Entonces, la metrología, así definida, es como concepto general, logos, metro, medición, es la ciencia de la medición. Esa es la definición de la Real Academia. Como concepto general, es la metrología en general, comprende, y lo leo esto para que ustedes, para ir haciendo foco en ciertos conceptos para que ustedes lo vayan incorporando a su mente de a poco. Dice, comprende aspectos teóricos y prácticos que se refieren a las mediciones, esa es la metodología general, como capítulo de la metodología, cualquiera sean sus incertidumbres.
¿Tá? Esto, grábense este término. Cualquiera sean sus incertidumbres. Y se aplica tanto a la ciencia como a la tecnología. La metrología aplicada son todas las mediciones de una magnitud determinada que forman parte de un cierto campo. O sea, habrá veces que mediremos peso, mediremos cantidad de masa, mediremos tiempo, mediremos longitud, etc. Fíjense ustedes la importancia de, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, o sea, la metrología no solo se queda en su aplicación científica y tecnológica, sino que su correcta aplicación o su incorrecta aplicación, o sea, el grado de la corrección en su implementación, tiene consecuencias para la sociedad. Razón por la cual la metrología también tiene un alcance legal que está reglamentado por una ley, ¿cierto? Es decir, todo lo que concierne a las exigencias técnicas y jurídicas, todo lo que es reglamentario, o sea, todo lo que no es de acuerdo, o sea, de acuerdo de buena fe, o sea, no, de acuerdo de buena fe no, todo lo que no es de voluntario, sino que es reglamentario, o sea, que es mandatorio, donde hay una exigencia técnica y jurídica, eso le concierne a la metrología legal. El INTI es un órgano de aplicación importante en esto, en la Secretaría de Comercio e Industria. Por ejemplo, ustedes sabrán que, obviamente, si uno va a un comercio, uno va a un supermercado, le interesa que lo que está pesando no esté, o sea, tiene un control esa balanza. Como por ejemplo, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, se cobran todo lo que tenga todo lo que sea una exportación y tenga algún impuesto. Evidentemente, cuando usted vende un ganado en una zona agropecuaria, esa balanza tiene que estar controlada y tiene un control legal. La balanza esa tiene que garantizar que lo que esté pesando es lo correcto y que y voy a ingresar a otro término, que esa medición sea trazable a patrones nacionales y estos internacionales, cosa que la medición, si yo esa misma ganado o esa mismo cereal o lo que estoy comprando en la verdulería, voy y lo peso en otro supermercado, en otra balanza, en el caso del ganado, del cereal, sea el mismo. De la misma manera, ustedes, por ejemplo, cuando van a cargar nafta a un surtidor, a una empresa de nafta o de gasoil o lo que tengo, gas o lo que estén comprando, por ejemplo, una nafta, el caudalímetro, ustedes van a la estación de servicio, fíjense que tiene un logo, muchos tienen un logo del INTI o un control de que ese caudalímetro está funcionando correctamente. Entonces la metrología garantiza que justamente que, digamos, en el comercio no haya ningún tipo la metrología, lo que involucra la metrología legal, es que no haya ningún tipo de ilícito o garantiza justamente que desde el punto de vista de lo que se está vendiendo y de la característica de calidad que uno está comprando, no haya ningún tipo de ilícito o de, digamos, de querer, o sea, para que haya, que sea limpio el intercambio entre esas dos personas desde el punto de vista de lo que están comercializando. Vamos a ir, seguimos con los conceptos. De más está decir que nosotros vimos muestreo de aceptación por atributos, pero también está muestreo de aceptación por variables. Vimos control estadístico de procesos. Todo eso está dentro de lo que es el capítulo de control de calidad. Entonces, lo que es la metrología dentro de la calidad se encarga justamente del control de las mediciones y de los resultados, porque obviamente uno, en función de los resultados que está midiendo, serán obviamente las decisiones que uno tome y uno resuelve si un proceso está o no bajo control, si acepta o no acepta un lote. Los controles de calidad se hacen a materia prima, a semi-elaborados o productos terminados, a instalaciones industriales, a equipos de ensayo, a materiales.
no o sea, para lo que es lo que no necesariamente es la materia prima, lo que es el producto terminado, sino materiales, los insumos, puede uno controlar la cantidad de los insumos que recibe en caso de ser relevante y puede estar midiendo. Recién habíamos hablado después ustedes pueden ver en su pantalla y entrar estos hipervínculos que dejó Martín. Tenemos la Organización Internacional de Pesos y Medidas. Originalmente las medidas eran materializadas, o sea, ya estaban materializadas, y obviamente esas medidas se van reproduciendo a los distintos países que, que, que adscriben a la Organización Internacional de Pesos y Medidas. En la Argentina, el custodio de esos patrones, más allá de que hoy por hoy, bueno, después vamos a entrar en el tema de los patrones, hoy por hoy físicamente están como algo histórico, hoy se utilizan las constantes físicas para determinar esos patrones, pero digamos, el que es el custodio de los patrones nacionales, o sea, están los patrones internacionales, que están en la Convención en París, y para garantizar esa trazabilidad metrológica entre los patrones nacionales e internacionales, cada país tiene su propio instituto, que en Argentina es el INTI, desde el año 1957, que es el que actualiza, bueno, todo lo que nosotros conocemos y usamos en Argentina, que es el sistema métrico legal argentino, que por ejemplo no es el norteamericano, ¿no es cierto? Que aparte, ahora vamos a ver, y trabaja en todo lo que son, trabaja con todos estos patrones y los patrones derivados, ¿no? O sea, vamos a ver que hay unidades básicas y unidades derivadas. Entonces, dentro de la convención del metro, tenemos la conferencia de pesas y medidas, y bueno, para cada aspecto que estamos midiendo tenemos distintas convenciones, distintos comités. De la Oficina Internacional de Pesas y Medidas tenemos los patrones internacionales, y ese organismo metrológico nacional, que en el caso nuestro es el INTI, tiene los patrones nacionales, patrones derivados de trabajo, que esos patrones de trabajo son los que van a la industria y al comercio. Entonces tenemos a nivel internacional, como digamos alguien que es responsable de tener esos patrones básicos o esenciales, y de esos patrones primarios, llamémosle, se desprenden, o internacionales, se desprenden del resto de los patrones a los distintos países. Conforme esos patrones son más usados, o de menor calidad que esos nacionales, son los que llegan a las distintas áreas. Obviamente eso no significa que no se garantice la trazabilidad metrológica, ¿cierto? O sea, son patrones todos de alta calidad. Entonces, cuando hablamos de patrón, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué tomo yo? Cuando hablamos de patrones, lo que yo, el elemento con lo que yo uso para comparar una medida, ¿no? O sea, piensen ustedes, originalmente en la antigüedad, bueno, decían el pie de rey, ¿no es cierto? El famoso pie de rey. Bueno, había distintos, o sea, me imagino que todos los reyes no tendrían todos exactamente el mismo pie, hasta que alguien dijo, bueno, este es el patrón, y usaron un metro de un determinado material, de iridio, que garantizaba que ese material no se dilata, o sea, que no tuviera un coeficiente de dilatación bajo, o sea, que la temperatura no lo afecte, etc. Es decir, uno tiene un patrón para decir, bueno, esto es un metro, esto es un kilo, esto es un amper o un coulomb, lo que sea. Entonces, un patrón puede ser un instrumento de medida, una medida materializada, un material de referencia o un sistema de medida, o sea, un sistema de medida que va a definir o sea, que sirvan como un patrón de referencia. Entonces, hay una jerarquía de patrones, que era un poquito lo que estábamos viendo antes,
que partimos de un patrón internacional y vamos avanzando hacia distintos patrones nacionales de referencia, patrones de trabajo, instrumentos. Entonces, para que llegue a la fábrica ese instrumento o al lugar de trabajo, evidentemente hay toda una escala ya predefinida y obviamente la exactitud y precisión va de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, un patrón internacional es el patrón reconocido por un acuerdo internacional y sirve de base para la asignación de valores de otros patrones de una magnitud G. Esta Oficina Internacional de Pesos y Medidas es la que conserva esos patrones. Hoy por hoy es algo histórico, porque ya se definen a partir de otros parámetros, que creo que en este no lo tratamos, pero, por ejemplo, antiguamente era una barra, como yo les decía, el metro, y bueno, luego se usó la velocidad de la luz y otros, y medir el tiempo para medir una distancia, ¿no? Tener un patrón. El patrón nacional es el reconocido por la excelencia de la legislación internacional. Cada país, en NIST, por ejemplo, tiene en Estados Unidos. Nosotros tenemos el INTI. El patrón de referencia es, bueno, ustedes pueden estar en un trabajo y es el patrón de base que ustedes tienen en un lugar, en una organización. El patrón de trabajo puede ser el patrón de referencia, el patrón de trabajo, pero es el que utilizan correctamente para calibrar o controlar medidas materializadas. Hay un patrón primario y un patrón secundario, en el sentido de primario y secundario de las calidades meteorológicas. Entonces, lo que decíamos, el sistema internacional, nosotros usamos el sistema métrico decimal, ¿tá? Prácticamente en todo el mundo, excepto en Estados Unidos o en Inglaterra, adscriben a este sistema. Hay un tercer país, creo que en Asia. El resto de los países todos manejan es el sistema básico, así se llama el sistema de base, porque de ahí dependen el resto de las unidades. Por ejemplo, el metro, kilogramo, segundo, todo lo que ustedes vieron en física 1 seguramente, o en la primera física mecánica, la fuerza, el trabajo, el momento de una fuerza, etcétera, todos dependen de esas magnitudes básicas. Bueno, la temperatura es el Kelvin, el ampere, la cantidad de sustancia es el mol, y la intensidad luminosa la candela. A partir de estas sustancias se derivan toda una serie de magnitudes físicas, ¿no? De unidades. Acá tenemos un instrumento de medición, es un dispositivo destinado a reproducir o proporcional de una manera permanente durante su utilización. Hoy hablamos de su repetibilidad, uno o varios valores de una magnitud A. Entonces ustedes acá ven, por ejemplo, el cuadro de este multímetro, el cuadro de este termómetro, ¿no? Y acá tienen un pie de rey, o se dice a secas a veces un calibre, que son un sistema, una regla primaria y una secundaria, y tienen instrumentos con carátula o digitales. Esas son las presentaciones que tienen ustedes en el mercado. Acá seguramente tienen disponible, por ejemplo, una cinta métrica o metro. Acá tiene un listado de instrumentos. Obviamente hay un montón más. Reglas graduadas, pie de rey o pie de metro, micrómetro, reloj comparador. El reloj comparador es este. Entonces, ustedes con esto comparan, por ejemplo, cuánto se va desplazando una medida. Gramil, un tacómetro para medir velocidades, termómetros, voltímetros, amperímetros, balanzas.
rugosímetros, un durómetro, eso lo deben haber visto en alguna materia, y multímetros. ¿Qué tiene que ver uno cuando hace una medición o qué características evalúa, ¿no es cierto? El dispositivo indicador, eso ya en lo que vimos recién, uno ve ahí si es analógico o digital. La estabilidad del instrumento tiene que ver justamente cuando se lo calibra, o sea, uno hace distintas calibraciones en el tiempo, que esa calibración se mantenga constante. La repetibilidad del instrumento, vamos a verlo, tiene que ver cuando sobre un mismo mensurando, que es la magnitud que yo pretendo medir, el grado de cercanía que hay entre una de esas repeticiones. Y fíjense que nosotros habíamos hablado de que la medición es un proceso. O sea, el mensurando mismo es una fuente de variación. O sea, yo estoy midiendo una pieza, esa variación no es constante, esa pieza no es constante. El ambiente, el operador, el instrumento mismo. Es decir, uno puede realizar sobre un mismo mensurando varias operaciones y es probable, depende de lo que esté midiendo, que a veces no se consiga el mismo resultado. Entonces, cuando hablamos de exactitud de una medición, o sea, y ya vamos a entender, o sea, la medición es un proceso y como tal tiene variabilidad, ¿bien? La exactitud de la medición va a ser la proximidad que hay entre el resultado de una medición y el valor verdadero del mensurado. Y el valor verdadero del mensurado lo conocemos, en verdad no lo conocemos nunca, o sea, no existe el proceso, el mensurando perfecto, o el proceso de medición perfecto, como no existe no existe, como decíamos que no hay yo no puedo hacer una pieza exactamente igual a la otra, tampoco puedo medir exactamente una pieza igual a otra. Entonces el valor verdadero es lo que yo tomo como, no deja de ser una entelequia, y ahí, bueno, donde lo que llama la teoría del error, que es lo que estoy midiendo respecto al valor verdadero, choca. Pero uno puede decir, bueno, que la media aritmética de un conjunto de mediciones lo puedo tomar como el resultado de mi medición. Entonces, la diferencia entre esa media aritmética y el resultado, o sea, entre el resultado de la medición, o sea, entre la media aritmética y ese valor verdadero es lo que llamo error, ¿no? Ahora, hay un error que sería el error aleatorio, que es, bueno, entre esa media que yo calculo y las distintas mediciones, tengo una diferencia. Eso lo llamo el error aleatorio, ¿cierto? Y ese error aleatorio en un proceso ideal, yo no me lo puedo eliminar. Ese error aleatorio siempre va a existir. Es como un proceso común y corriente, cuando ustedes analizaban un proceso industrial. Ustedes tienen una media, bueno, ustedes tienden a ir a un determinado valor, pero alrededor de ese valor intermedio, esa media, ustedes van a oscilar, van a tener valores por encima o por debajo de esa media. Eso se entiende en metrología como el error aleatorio. El error sistemático es una media. El error sistemático es un error, por ejemplo, un error de cero. Cuando el pie de rey, por ejemplo, no estaba acá, no llega al, o sea, alguna de estas no marca exactamente el cero. Entonces el error sistemático ese error siempre lo estoy cometiendo. Un termómetro siempre me produce, no sé, 5 grados de diferencia. ¿Por qué? Porque está mal el cero. Entonces uno resta ese valor menos el valor verdadero del mensurando y le da el valor. Lo que realmente, como el error, lo que se llama error, no hay error, porque digamos el error va a depender de cada medida que yo haga, entra un concepto que está asociado a un parámetro de varianza o desvío estándar, que es la incertidumbre de la medición. Es un parámetro asociado al resultado de una medición que se caracterizan por la dispersión de los valores, y esos valores asumimos que en general se deben al mensurado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno hace una medición, uno siempre tiene una duda
tiene una duda del resultado. Y eso se caracterizan por esa dispersión de valores. Si ustedes lo analizan un poco, tiene mucho que ver también con lo que es los intervalos de confianza. O sea, cuando ustedes en estadística vieron el concepto de intervalo de confianza, bueno, uno cuando ustedes hacen toda una serie de mediciones, en verdad es la media, este resultado me da la media más menos ciertos valores dentro, por ejemplo, de un 95%. Ese es el intervalo de confianza, o del 99% o del 99,73%. Ahí agrando o achico el intervalo de confianza. Acá lo que me está diciendo es que cuando uno mida, va a conseguir una medición y esa medición va a tener una incertidumbre. Y la vamos a medir, esa incertidumbre. Y eso me va a servir para ver, porque recuerden que todo esto, ¿para qué lo hacemos? Y porque nosotros queremos saber es nuestro proceso de medición, qué incidencia tienen los resultados finales que estamos arrojando. Entonces no es un tema menor conocer estos temas. Entonces la calibración es toda, o sea, el comportamiento de los equipos de medición y ensayo pueden cambiar con el pasar del tiempo, ¿no? Por el desgaste natural, sobrecarga, uso inapropiado o condiciones ambientales. La exactitud, o sea, la proximidad que me arroja un equipo con respecto al valor real, necesita ser comprobada periódicamente. O sea, es algo que yo me tengo que, si es meteorología legal, aparte de lo que yo o sea, si yo tengo una estación de servicio y tengo un caudalímetro por el que vendo gasoil o nafta, aparte de los controles que me haga el organismo correspondiente, yo también debería hacer mis propios controles para garantizar que lo que esté vendiendo sea lo correcto. Para poder realizar esto, el valor de la cantidad medida por el equipo se comprobará con un valor de la misma cantidad proporcionada por un patrón de medida. Entonces, cuando yo calibro, necesito patrones. Y eso, la calibración, como la medición es un proceso, la calibración es un proceso. Solo a través de la calibración de los equipos con respecto a los patrones, las empresas pueden asegurar la validez de sus mediciones. Entonces, los equipos tienen que ser sometidos a calibración, que tiene que ser hecho por un laboratorio especializado y acreditado por el Sistema Argentino de Acreditación, o Organismo Argentino de Acreditación. Hay casos que, por ejemplo, ustedes tienen el Servicio Argentino de Calibración, que es un instituto del INTI, que también hace una actividad parecida al Organismo Argentino de Acreditación, pero el Organismo Argentino de Acreditación evalúa que los laboratorios estén acreditados, ¿tá? O sea, la acreditación, recuerden que eso para los laboratorios era la norma 17025, no es una certificación, sino la acreditación es una evaluación de competencia. O sea, en un proceso de medición o de calibración, en el caso de los laboratorios, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad? Los patrones que usa para calibrar, el procedimiento de medición y los operadores, que tienen que estar especializados en lo que están midiendo. Entonces, el Organismo Argentino de Acreditación, cuando ustedes entran a la página del Organismo Argentino de Calibración, van a ver que hay ensayos y laboratorios que están acreditados. Lo propio hace, pero digamos, lo hace, digamos, no con la formalidad internacional, o sea, el Organismo Argentino de Acreditación está reconocido entre pares internacionales. O sea, hay un organismo argentino, no sé, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, entre los cuales se reconocen entre ellos y hacen esta labor de acreditar los laboratorios en su propio país. El INTI es patrón, como patrón es distinto al OA, no es el OA, es el custodio de los patrones nacionales.
también dentro de sus actividades controla ciertos laboratorios y emite un certificado que no tiene la validez del OAA, pero evalúa la competencia del laboratorio. Es como una pseudoacreditación. De más está decir que, digamos, tener un laboratorio, o sea, uno acredita el ensayo. Un laboratorio puede tener, no sé, 10, 20 ensayos y acredita un cuarto de esos ensayos, porque todo eso tiene un costo. Y es como un sistema de certificación en el sentido de que después el laboratorio ese es monitoreado. Entonces, eso tiene un costo y cuando ustedes, o sea, no necesariamente en sus organizaciones, eso lo vamos a ver después, no todos los ensayos tienen que estar hechos o sea, no todos los instrumentos de medición que ustedes tienen que estar calibrados por un laboratorio. O sea, ustedes lo pueden calibrar ustedes mismos o un laboratorio acreditado por el OAA o un laboratorio que ustedes evalúen su competencia. O sea, por el SAC, Servicio Argentino de Calibración del INTI, o alguno que ustedes sepan que trabaja más o menos seriamente y que por lo menos le demuestre que tiene los patrones con los que hace la calibración. Los resultados de calibración siempre obviamente van dentro de lo que es lo que está en un certificado que va a entregar el laboratorio. O sea, ustedes van a controlar, van a calibrar sus instrumentos de medición en forma periódica. Es importante que ustedes sepan que la periodicidad de la calibración de los dispositivos de seguimiento y medición la fija la misma organización. La periodicidad está fijada por la criticidad de la magnitud que ustedes van a medir y por el uso que tiene, de la frecuencia de uso que tiene ese instrumento. Por esos dos factores, la organización resuelve la frecuencia de calibración. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos un servicio de calibración de un multímetro digital. Fíjense que acá dice, el instrumento ha sido inspeccionado y ensayado en nuestro laboratorio de condiciones de referencia por el fabricante, utilizando el procedimiento de calibración tal, que es lo que yo le decía. Cuando se acredita un laboratorio, es fundamental el procedimiento de calibración. Les van a evaluar que las personas tengan la calificación, van a evaluar estamos hablando de la competencia. Se evalúan tres cosas: el procedimiento, las competencias de los que calibran y que usen patrones trazables a patrones nacionales e que estos a su vez sabemos que por el INTI están, son trazables a patrones internacionales. Obviamente el organismo, o sea, tanto internacionalmente se organizan los distintos INTIs del mundo, perdónenme esa expresión, hacen lo que se llaman intercomparaciones. Entonces el organismo internacional manda una muestra y se compara la medición de los distintos, y para eso usan los patrones propios de nacionales de cada país. Y esos patrones bajan a estos laboratorios. Esos patrones se pasan a patrones se reproducen a otros patrones, a estos laboratorios, y se evalúan los laboratorios. O sea, por ejemplo, acá hay uno de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, acá dicen qué procedimiento usan. Se ha verificado que en todas sus funciones respectivas cumple con las exactitudes especificados en la página 13 y 14 del manual de instrucciones. O sea, acá usan como referencial el manual de instrucciones del multímetro. Entonces acá dice,
tienen en cuenta la incertidumbre expandida de la calibración. Acá dan distintos valores y porcentajes. Y esto se usa para lo que se llama una incertidumbre tipo B. Ahí está la incertidumbre tipo A y la tipo B. Y para estas incertidumbres asume que hay una distribución rectangular y usa un factor de cobertura, ¿no? Fíjense que indica las condiciones ambientales del laboratorio. ¿Está? Y acá dice cuáles son las evidencias de trazabilidad a patrones nacionales. Entonces acá hace una referencia de distintos patrones. Cuando van acá abajo, acá les dice, por ejemplo, patrón viajero, resistor, y son los distintos patrones, con qué certificados son, ¿tá? Y qué incertidumbre tiene cada uno de estos patrones. Estamos hablando de los patrones, el origen de los patrones, ¿no? Y bueno, acá entra ya la parte de las calibraciones. ¿Tá? Esto es muy importante. Generalmente, como recomendación, esto es viejo, obviamente, lo que se les puede llegar a pedir también es decir, bueno, perfecto, este es el certificado número tal, dámelo, o yo tengo que entrar, decirme en qué página entro para verificar que esto sea cierto. Entonces, ustedes cuando reciben el certificado, acá lo que se está diciendo es, acá está diciendo es el cumplimiento de un determinado estándar, ¿no? Acá le dice el cumplimiento de un determinado estándar y les informa sobre los resultados. En algunos casos ustedes pueden pedir el certificado, ¿no? Entonces con eso ustedes se garantizan que los patrones usados realmente son trazables. Ese certificado de esos patrones, cuando van subiendo esos laboratorios van subiendo en la escala y se verifican que los mismos a su vez estén calibrados contra patrones nacionales. Esa es una actividad que tienen que hacer. Acá tienen otro. Y fíjense, bueno, acá hay toda una serie de ensayos de los distintos pasos que fueron dando. Y acá son los distintos resultados por ejemplo, que por ahí compararon con otro multímetro. Siempre es fundamental que ustedes tengan el certificado de calibración de los patrones. Eso es una clave. Y acá también, de vuelta, vuelve a comparar contra un resultado, ¿no? Contra un límite especificado, si cumple o no cumple. Este es el laboratorio que hace el ensayo. Entonces, es fundamental que ustedes entiendan, digamos, todo lo que es gestión. Cuando ustedes entran en gestión, es fundamental el uso correcto, el uso correcto del lenguaje, para saber qué de lo que estamos hablando. Entonces, ustedes habrán visto que cuando vieron la ISO 9000, hay una norma, las series de norma ISO 9000, está la norma ISO 9000 que habla sobre vocabulario, definiciones, que habla sobre definiciones, conceptos, o sea, ¿para qué? Y bueno, fíjense que para escribir una norma de gestión, antes escribieron o se aseguraron que los términos sean los correctos. Eso ocurre en normas ambientales, en normas de higiene y seguridad laboral, en gestión energética, en lo que ustedes busquen. Siempre van a ver que hay una parte de la norma que apunta al vocabulario. ¿Para qué? Y bueno, para que cada palabra que se use tenga, cuando uno la nombra, se sabe el alcance que se pretende alcanzar y lo que estamos significando.
Y alguien puede pensar que calibración y verificación, yo estoy verificando que el instrumento está midiendo correctamente. Bueno, no. Vamos a ver que cuando nosotros hablemos de calibración y verificación, estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, de vuelta, una calibración es una operación, bajo condiciones especificadas, que establece una relación entre los valores y sus incertidumbres asociadas a partir de los patrones de medida. O sea, el resultado que me va a dar a mí un laboratorio va a ser fundamentalmente la exactitud de la medición, o sea, yo voy a tener un patrón y me va a decir cuán cercano y lejano estoy respecto a esa medida, y me va a decir una incertidumbre que está asociada a la dispersión de esa medición. Que yo la voy a comparar contra ¿qué? Contra un patrón. Entonces, vuelvo a leer de vuelta. Es una operación. Cuando digo una operación es un proceso, ¿tá? O es un conjunto de operaciones que bajo condiciones especificadas, o sea, yo trato de tener acotada mi 5M, establece una relación entre los valores y sus incertidumbres asociadas a partir de los patrones de medida. Y las correspondientes indicaciones con sus indicadores asociados para posteriormente establecer una relación que permita obtener un resultado de la medida de la indicación. Una calibración normalmente toma una serie de medidas, compara contra un patrón de referencia y obtiene un valor de incertidumbre, expresado como más o menos un porcentaje y una corrección. ¿Está bien? Entonces, la incertidumbre me va a dar, yo voy a tener distintos patrones de medida, por ejemplo, imagínense un pie de ray que tengo distintas longitudes, y yo voy a recorrer el ancho del instrumento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, yo este instrumento lo uso entre 50 milímetros y 70 milímetros, bueno, lo voy a calibrar dentro de ese rango, no me interesa el resto, pero me interesa que si yo ese calibre lo uso para medir piezas que están entre 50 y 70 milímetros, yo lo voy a calibrar dentro de ese rango. Entonces yo voy a usar calibres de, por ejemplo, 50, 51, 55, cuanto más la calibración, la curva de calibración yo la haga con más puntos, más costosa va a ser. Pero evidentemente yo no voy a calibrar todo un instrumento si voy a usar una pan. Entonces cada medición de esa me va a decir un más menos. O sea, yo voy a tomar un valor que puede ser igual o no al valor de referencia, y aparte me va a decir una incertidumbre que me va a decir, ese valor que yo estoy midiendo, que generalmente puede ser igual o distinto al valor de referencia del patrón, me va a dar una incertidumbre. ¿Ah? Entonces, eso es lo que me va a decir a mí siempre un certificado de calibración. Entonces, repasando. ¿La calibración la puedo hacer en un laboratorio interno? Sí. Bueno, para eso tengo que tener, no necesariamente acreditar, pero sí por lo menos tener patrones de referencia, lo que nombrábamos antes, patrones de referencia de mi organización para calibrar los instrumentos de mi planta. Si yo no los calibro internamente, los tengo que mandar a un laboratorio. Si es acreditado, mejor. ¿Está? ¿Qué es lo que me garantizo con la calibración? Y bueno, que lo que yo estoy midiendo esté relativamente cerca, que sea la veracidad de la medición, se llama, que la medición sea lo más próxima posible a ese patrón. ¿Para qué? Para garantizar, esa distancia tiene que ser lo suficientemente pequeña como para garantizar que lo que yo estoy midiendo sea lo correcto y que la dispersión de esa medición, de ese proceso de medición, no afecte al resultado final de mi proceso. O sea, cuando yo mi instrumento de medición lo aplico a mi proceso, la variabilidad de mi proceso de medición no sea tan grande respecto de mi sigma de medición. O sea, la dispersión la mido con un desvío estándar. Si idealmente yo conociese la dispersión total, incluyendo la medida, y bueno, la dispersión de mi proceso de medición tendría que ser menos de un 10%. Ahora bien, cuando yo calibro, estoy diciendo en qué grado está alejado o cercano respecto de un patrón de medida. No necesariamente me dice si cuando yo ese instrumento lo uso en mi planta, en mi fábrica o en mi taller, sirva para el instrumento con el que yo estoy midiendo. O sea, la calibración es un proceso que me dice
en qué grado mi instrumento está cercano o lejano al patrón nacional o internacional. De ninguna manera me dice si sirve o no para mi proceso. La verificación, o sea, la calibración es una operación que me arroja un resultado. La verificación es la decisión, es la resolución que toma el dueño de ese dispositivo de medición y emisión para saber si le sirve o no para lo que está midiendo. Entonces, ustedes, ahí dice es verificación, es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Dicho de otra manera, yo voy a medir un buje, perfecto, lo mido con un calibre, perfecto, ese buje tiene una determinada tolerancia y yo tengo un resultado de la calibración. Tengo un resultado de la calibración de mi dispositivo de seguimiento y medición. En función de los resultados de la calibración y de los requisitos especificados en mi producto o en mi proceso, yo verificaré, que verificar es resolver a partir de la evidencia de la calibración y a partir de la especificación de mi producto o proceso, si me sirve o no me sirve para medir. ¿Tá? Entonces, la calibración es un proceso, la verificación es una medición. Acá en este apunte no lo pusimos, pero la calibración más la verificación y eventualmente un ajuste o reparación es lo que se llama confirmación metrológica. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad de las calibraciones, es la propiedad del resultado de una medición por la que este resultado se puede relacionar o referir a patrones o referencias de más alto nivel. Y a través de estos a las unidades del sistema internacional por medio de una cadena interrumpida de conversiones. O sea, el INTI, si ustedes van al INTI, por ejemplo, y le llevan un calibre, que es un instrumento básico, estoy diciendo, para calibrar, el INTI lo primero que le decís, mirá, primero que les van a dar un tiempo muy largo para calibrárselo. Y a un laboratorio de las unidades que tiene, por ejemplo, unidad mecánica, ¿no? Que tiene el INTI. Entonces, lo que le va a decir el INTI es, mirá, anda a un laboratorio que está acreditado mejor, cosa para qué? Para poder justamente los laboratorios acreditados o los laboratorios de calibración se dedican justamente a calibrar. El INTI, generalmente, o el Organismo Argentino de Acreditación, lo que buscan es controlar, o sea, el INTI lo que busca es garantizar la cadena interrumpida de trazabilidad, ¿no? Y que estén los patrones disponibles. Y el OAA es el que evalúa la competencia de los laboratorios. El INTI también lo hace. ¿Dónde este certificado de cinta métrica que no lo encuentro? Bueno, se los debo. Entonces, ¿quiénes son los laboratorios de calibración acreditados? Son las entidades a quien compete por mantener las referencias propias y asegurar la calibración de los patrones de trabajo e instrumentos de medición de la organización. Obviamente, como dijimos antes, en Argentina los laboratorios oficialmente son acreditados por el OAA bajo la norma ISO 17025. ¿No? Recuerden que la acreditación es la evaluación, no es una certificación como la ISO 9000, sino es la evaluación de la competencia de esos laboratorios. Bueno.
¿Alguna duda hasta ahora? Todo claro, profe. Perdón, Rodrigo, no sé si estás hablando, estás muteado. Gracias. Bueno, este es el Organismo Argentino de Acreditación, oaa.org.ar. Dice, quiero acreditarme, entidades acreditadas, documentos de acreditación. Fíjense que está asociado también a lo que es el comercio, ¿no? Y también da capacitaciones. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, ver las entidades acreditadas, entonces ustedes quieren saber, bueno, este laboratorio, entran acá, por ejemplo, están en una empresa y ustedes pueden poner dentro de su sistema de gestión que, pueden ponerlo, no necesariamente tiene que ser así, lo que se acredita: laboratorios, organismos de certificación, organismos de inspección, ensayos de aptitud, proveedores de material de referencia. O sea, por ejemplo, el IRAM o el TÜV, que son organismos que certifican sistemas de gestión, son acreditados por el OAA. Entonces, por ejemplo, vamos a lo que es laboratorios, que es lo que hablábamos recién. Por ejemplo, ustedes, quiero ver si un determinado laboratorio de acreditación está acreditado o no. Entonces ustedes acá tienen los distintos organizaciones que fueron acreditados. Por ejemplo, acá hay un laboratorio de dosimetría física de la Autoridad Regulatoria Nuclear. O sea, que trabaja con material nuclear o material radiológico nuclear. Generalmente se les mide a la cantidad de radiación a la que están siendo expuestos. Bueno, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es un organismo del Estado, se encarga de monitorear eso, y por eso el laboratorio que tiene, se ve que lo tienen acreditado. Acá es Dirección Meteorológica de ITEC, vamos a entrar. No está cancelado, justo con mala suerte. Pero fíjense que también es importante, a ver si está al alcance, estamos entrando, ¿ven? Acá les dice, por ejemplo, entré así al azar sin conocerlo, estamos hablando, ¿eh? Fíjense, calibración de cabezales eléctricos, indicadores de pH en instalaciones permanentes. Entonces acá le está diciendo, cuando acá está cancelado, o sea, ya no es válido, generalmente se les pone un tiempo de validez de esa. Pero, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, acá que mide pH, diferencia de potencial eléctrico y conductividad. Entonces ustedes acá, lo que yo les decía, no todos los ensayos están en un. O sea, este laboratorio probablemente tenga un montón de. Le vuelvo a meter, lo tomé al azar, después vamos a tomar otro si seguimos jugando.
Cada uno de estos y tienen el sello del OA, que está acá. No todos lo que es importante que sepan que no todos los ensayos que probablemente hagan este laboratorio estén acreditados. Que estén acreditados significa que hay un referencial, que es la 17025, y que se evalúa que ese laboratorio tenga los patrones trazables nacionales e internacionales, que tenga procedimientos adecuados y que los operadores estén capacitados para la ejecución de la calibración. El que cumple. Sí. ¿Se le puede Perdón. hacer una consulta? Se disculpe, si quiere siga y después le consulto. No, pregunte lo que no sé con quién estoy hablando, espera. ¿Con quién hablo? Paulina, sí, decime, Paulina. ¿Y las causas de que sea cancelado, por qué serían? Porque ahí en la página se mostraban los que estaban vencidos también. Eso es una pregunta para hacerle al OA, pero mirá, por ejemplo, ¿usted, Paulina, trabaja, por ejemplo, en algún lugar donde tenga sistema ISO 9000? No. Bueno, por ejemplo, para tener cuando, por ejemplo, ustedes vieron que se otorgaba, ¿se acuerdan cuando se otorgaba cuando ustedes certifican un sistema de gestión de calidad ISO 9, bajo la norma ISO 9001-2015, si tiene un sistema de gestión de calidad, la 14001, si tiene un sistema de gestión ambiental, sí. Ese certificado dura por 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todos los años hay se llama una auditoría de mantenimiento. ¿Está bien? Sí. Obviamente, dependiendo de acuerdo a las auditorías, de acuerdo a los hallazgos detectados en las auditorías, se puede o se corta el certificado o se renueva. Cada 3 años se renueva y por año se va haciendo lo que se llama un seguimiento. Y cada 3 años hay una auditoría un poco más fuerte y así consecutivamente. En el OA es lo mismo, hay un referencial que es la 17025, que es un sistema que evalúa que el laboratorio esté certificado, o sea, un poco es una ISO 9000 en un punto, pero aparte se evalúa la competencia, que era lo que yo le decía, que los procedimientos sean adecuados, que la mano de obra o el personal tenga la capacidad para hacer lo que tiene que hacer, y obviamente que tenga patrones que sean trazables a patrones nacionales. Eso se evalúa en un 17025. ¿Por qué se puede haber cancelado? Bueno, acá no lo aclara, evidentemente. Vamos a ver si tenemos alguna otra más, a ver si dice algo. No, dice que está cancelado acá. Pero, bueno, esperemos que no estén todos cancelados. Por ejemplo, este es Rubén Hugo Coppola e hijos. ¿Está? Acá le dice dimensional y le dice todo lo que hace. ¿Está? ¿Por qué se puede cortar o se puede cancelar un certificado? Bueno, hay 2 posibilidades. Una, que cuando te llega la etapa de la renovación del certificado, no te presentes. Porque cada ensayo que vos acreditas tiene un costo. Entonces, no te olvides que estos laboratorios de acreditación son empresas privadas que tienen sus ingresos, o sea, tienen sus costos y tendrán sus ganancias o pérdidas también, y evaluarán o no la conveniencia de tener un ensayo acreditado. Entonces hay un tema que puede ser económico y otra que haya algún tipo de denuncia que haya habido una mala medición y ahí el organismo argentino de acreditación puede hacer una auditoría. O que en una auditoría de mantenimiento les dé mal. La auditoría de certificación, el organismo de acreditación encuentra que no cumple con la 17025 y le puede interrumpir la renovación le puede interrumpir esa certificación. Acá no aclara por qué es el motivo, pero bueno, es como un certificado de un... Fíjense que acá acreditaron en mayo del 2020 y aún... y fíjense que acá están los distintos servicios que otorga. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a contratar en su organización una empresa que diga, o sea, busquen dentro de los potenciales clientes, lo ideal es buscar estos laboratorios, ¿está bien? Que estén acreditados. Si van al INTI, yo hace tiempo que no entro ahí,
Yo no sé dónde está la parte de... Vamos a ver acá. Servicio Argentino de Calibración. Está acá. Bueno, esperen que... Denme un minutito. A ver si encuentro el SAC. www. Acá me parece que... Acá está. Entonces... Fíjense, acá entré al inti.gov.ar, área metrología, y también son laboratorios supervisados por el INTI, ¿no? Bueno, yo no sé ahora cómo van cambiando. Originalmente pertenecían a la Secretaría de Industria, ahora es el Ministerio de Industria. Entonces acá tienen toda, es un laboratorio conocido, DOLS. Tienen los distintos organizaciones, los que tienen laboral, fíjense que en aerolíneas tienen suyo. Donde tienen hay balanceros, etcétera. No tiene la Chacoma, es también de balanzas, es conocido. No es el INTI, pero tienen o sea, están supervisados por el que es el patrón es el custodio de los patrones nacionales, ¿no? Entonces, ustedes pueden, una forma de seleccionar laboratorios, bueno, buscar en los laboratorios de la red del Servicio Argentino de Calibración, que es responde al INTI, que tiene su propio referencial, ¿no es cierto? Pero no difiere mucho del 7025. Entonces, por ejemplo, no sé si vamos acá a DOLS. Acá está un poco... Y fíjense, DOLS, fíjense, por ejemplo, tiene pesas, ¿no? También en una época vendía balanzas, ¿no? Tiene, por ejemplo, tiene todas estas y todo lo que calibra, o sea, puede calibrar balanzas propias y tiene la incertidumbre mínima de medición y con qué procedimiento lo hace, ¿no? Este es el servicio de los campos de medida. Entonces acá, fíjense, esto sí grábenselo, cuando hablamos de incertidumbre, yo creo que eso va a ser para la clase que viene, se habla del concepto de incertidumbre expandida con un factor de confianza de un 95%. ¿No? O sea, cuando se habla de la incertidumbre, hablamos de un 95%. ¿Se acuerdan? Es el campo de medida, por ejemplo acá 20.000 gramos, más o menos 30 miligramos. Significa, cuando yo mido esto, 20.000 gramos, 20 kilos, tiene una incertidumbre de 30, o sea, va a estar dentro, la medición va a estar dentro de más o menos 30 miligramos en un 95%. Esa es cómo se lee. Bueno, hay varios balanceros en el INTI. Acá les dice qué áreas abarca. Por ejemplo, metrólogos y asociados SRA, como entremos por acá. Fíjense que miden micrómetros y tienen procedimientos y la incertidumbre. Y es todo asociado al campo dimensional. ¿Verdad?
de vuelta, todo esto tiene un costo, no es gratis. Cada uno de estos es una evaluación por parte del auditor. Entonces, todo esto tiene un costo. También que uno vaya a un laboratorio de esto, cuando vuelvo a reiterar, o cualquiera de los que está acá, le da a usted cierta confianza de que trabaja, o sea, están auditados por alguien independiente o con un tercero que evalúa que se cumpla. Formalmente, como las cosas que hay en Argentina, el que lo debería determinar es el OA, pero el INTI tiene esta actividad también, y lo hace bien realmente, pues entienden realmente del tema. O sea, cualquiera de los dos es válido. Que eso no lo escuche nadie del OA, nadie del INTI, bueno, pero en lo personal, en lo que se hace en la práctica, y fíjense que muchos dejan sus mails para, o sea que muchas empresas usan esta página para que, acá parece que hay alguno, fíjense que lo pusieron en rojo, lo que vos preguntabas, la señorita Contreras era, ¿no? Sí, sí. Fíjate que acá en Rowing parece que está en rojo. Acá pasó algo. Esta Transportadores Gas del Sur, caudal de gases, CEMEC, dimensional y de presión. Después tenés que ver cada ensayo. Yo tengo ahí Mayen Mendoza, por ejemplo. Tú tenés que ver dimensional y medición, qué ensayo te hace. Impresión, qué ensayo te hace. ¿Está? Universidad de Rosario. Acá hay otro que está en rojo. ¿Está? Bueno. Entonces, fundamental. Cuando ustedes lean un certificado, ¿qué tienen que ver? Primero que les informen la incertidumbre, pero primero o sea, lo ideal es que sea un laboratorio, cuando ustedes hagan una calibración, bueno, si su organización tiene la capacidad para hacerlo, tendrá que tener sus procedimientos y tendrá que tener patrones propios, en cuyo caso deberá desarrollar los procedimientos y medir la incertidumbre de esa calibración. En una pyme o en empresas chicas, o probablemente por más grande que sea la empresa, ustedes no hagan todas las calibraciones, harán las que puedan hacer, o las más importantes. Esa combinación, puede pasar esas dos cosas. Si ustedes tercerizan esa actividad, lo que les conviene es, en primera escala, bueno, un laboratorio acreditado por el OAA, en su defecto un laboratorio que esté bajo la órbita del INTI, el Sistema Argentino de Calibración que vimos recién, o tercero, un laboratorio que puede estar o no acreditado, pero que sea reconocido en el mercado. Generalmente lo que se busca en una pyme, que es donde yo tengo la experiencia, es fundamentalmente un laboratorio del OAA o un laboratorio del INTI. Yo generalmente buscaba eso, y dependiendo también, de vuelta, de la criticidad del dispositivo, de la característica de calidad que esté midiendo. El otro factor que yo tengo en cuenta para la frecuencia de medición es el uso que tiene el instrumento. Es clave que el informe de calibración tengan evidencias de los patrones que están usando, les pueden pedir los certificados de esos patrones y que esos patrones de medición, por ejemplo, los certificados de esa calibración de esos patrones esté actualizada. Eso siempre es clave. Y lo otro que les tiene que informar el certificado, que generalmente se los informa con un factor de cobertura de un 95%, es la incertidumbre de esa medición. O sea, ustedes van a medir a lo largo de un rango de escala, generalmente van a tratar de calibrarlo dentro del rango de medición, o sea, dentro de por ejemplo, si ustedes tienen un calibre que va de 0 a 100 y miden, como dijimos recién, de 50 a 70, no sé, calibren de 40 a 80, por decir algo. ¿Está bien? O si usan un voltímetro y trabajan dentro de trabajan dentro de ciertos valores, bueno, traten de calibrar dentro de esos valores. A mayor cantidad de valores que ustedes vayan a calibrar, más costo va a tener la calibración. Y segundo, tengan en cuenta bien la diferencia entre calibración y verificación. Calibración es ver la resultante, el output de una calibración es un informe
donde en ese informe les van a informar la cercanía o no que está con respecto al patrón de medición y la incertidumbre asociada. De ninguna manera les dice un certificado de calibración, el informe de calibración no dice si un instrumento es apto, salvo que se le haya pedido al laboratorio. Y para ese laboratorio puede ser un manual, que en ese manual diga las condiciones, o haya una norma. Por ejemplo, el petróleo tiene un montón de normas donde se dice, donde justamente para ciertas cosas un instrumento es declarado apto o no. ¿Se acuerdan del multímetro Fluke que estaba ahí? Se decía, bueno, ¿es apto o no? ¿Por qué? Porque hay una norma atrás. Pero un certificado de calibración común y corriente, por ejemplo, de un calibre, les informa. Ustedes van a calibrar en un rango, van a hacer ciertas mediciones en un rango. Ese rango se va a comparar contra un patrón, que son generalmente unos bloques, ¿tá? Que son bloques patrón, y les van a decir, va a haber un resultado de una medición y va a haber una incertidumbre asociada, con un factor de cobertura de un 95%. Y lo otro que tiene que tener el informe de calibración es que los patrones usados realmente sean patrones trazables a patrones nacionales e internacionales. Eso va a ser un certificado de calibración. De ninguna manera les va a decir si ese patrón es apto o no para si ese dispositivo de medición calibrado es apto o no para su proceso. Con el resultado del informe de calibración y con el resultado de los requisitos, los límites de especificación de su producto o proceso, ustedes verifican ese dispositivo de medición y dicen si es apto o no para el uso que quieren. ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Lo vamos a ver después con un ejemplo. Pero entienden el concepto, ¿no? Que la verificación es una decisión, es una resolución. La calibración es un proceso que arroja un resultado. ¿Vamos bien hasta ahí? Perdón, los noto medio apagados. Sí, Sí, se entiende. Entonces, perdón, me equivoqué acá. Me estoy presentando, ¿no? No, No, no. Bueno, acá entonces vimos ejemplos de páginas web de los que realizan calibraciones. ¿Está? El referencial que usa el SAC también, o sea, la norma de referencia de los laboratorios de calibración es la 17025. ¿Por qué usamos esta norma? Bueno, porque estamos en mediciones, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos hoy. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas que tengan? No, profe, por mi parte todo muy claro. Bueno, perfecto. Nos estamos viendo la semana que viene. Perdón, yo tengo dudas, pero del TP, no sé si puedo consultar ahora. Bueno, sí, los que tengan dudas, estamos a su disposición. Esperen Perfecto. que deje de presentar, así por ahí querés presentar vos. Dale, me sumo.